¿Me dejan uno, por favor? No, mentira. Y continuamos a través de esta vida a pesar de todas las diferentes situaciones que nos tocan vivir. Entender que este no es el cielo, por más que a veces nos gustaría que fuera, pero no es el cielo. Eso quiere decir que vamos a tener luchas, conflictos, ¿ya? Pruebas, tentaciones, victorias, derrotas. El asunto es en quién estamos poniendo nuestros ojos, en quién estamos confiando. ¿Ya? Si la primera situación que nos pueda venir a nuestra vida nos derrumba o nos deprime o nos hace quedar inactivos, entonces debemos examinarnos a quién estamos mirando, a quién estamos confiando, porque esto va a seguir peor en peor, no va a ser mejor. O sea, no esperemos, la gente dice, cuando se me arregle la cosa, entonces, no se te va a arreglar. Es ahora, es donde tienes que seguir y seguir y seguir y ver al final que todo esto es sencillamente algo que no se compara a la gloria que Dios tiene para nosotros. Esa es la esperanza que como cristianos tenemos. ¿Ya? La esperanza no está en un hombre ni en nada de lo que yo pueda mirar aquí, sino que está en Cristo Jesús, en Él, en lo eterno. Entonces, hay que seguir. Y en eso estamos, siguiendo. ¿Y qué mejor manera de seguir avanzando en el estudio de la palabra? Vamos a abrir en Proverbios. Vamos a continuar en el estudio de Proverbios. Capítulo 6. El libro de Proverbios, y en especial vamos a mirar en esta noche en el capítulo 6, está lleno de advertencias que nos dan a nosotros estas luces rojas que nos advierten de los peligros, de los desastres que hay delante. Aquí en esta noche vamos a empezar a mirar en el capítulo 6 que hay 5 advertencias a las cuales debemos prestar atención. Y tienen que ver mucho con nuestro diario vivir. Tienen que ver mucho con el efecto que éstas van a producir en mi vida. Vamos a dividir el capítulo del versículo 1 al 5. Vamos a mirar aquí el trato que el Señor nos advierte, o más bien la advertencia que el Señor nos da, ¿ya? De salir como fiador de alguien. Deudas, ¿ya? Las deudas, hay que tener cuidado. Advertencia. Del 6 al 11 va a hablar acerca de cuidado con la pereza, perezosos. El trabajo, ya ese no es una forma mágica en la que usted va a lograr aquellas cosas que probablemente usted quiera lograr en su vida. No es por ganarse el gordo navideño, ¿ya? Como vimos el domingo, ¿cuánto se ganan? El resto sigue. Entonces, trabajo. Del 12 al 15 va a hablar acerca del andar en impiedad, habla acerca del pecado, acerca del pecado. Del 16 al 19 habla ahí acerca de ofender a Dios. A veces la gente se pregunta qué cosas agradan a Dios o qué cosas desagradan a Dios. Bueno, aquí vamos a ver algunas. Esto no es una lista exhaustiva, pero podemos empezar por algo. Entonces, si queremos agradar a Dios, esto que vemos del versículo 16 al 19 tiene que ser desagradable a nosotros, no agradable. Y luego del versículo 20 al 35, en este capítulo otra vez va a hablar acerca de la seducción, del adulterio. Y esta sección del versículo 20 va a seguir hasta todo el capítulo 7, todo el capítulo 7. Entonces, vamos a empezar aquí en versículos 1 y 2. Y aquí habla acerca de este asunto de tomar deudas de un amigo o de un extraño. Y lamentablemente a veces por querer ser buenas personas, por querer ser buenos
como dicen algunos cristianos, entonces cometemos errores. Y aquí nos aconseja. Aquí intervienen tres personajes en esta sección. Uno es el hijo, es el que toma el garante, llamémoslo así, de este préstamo. O sea, yo voy a pagar, no te preocupes si tú no puedes pagar. Error. Luego está el amigo, ¿ya? El deudor, el que recibe el préstamo y se lo gasta, ¿ya? Y como el otro le dijo, hey, yo voy a pagar, se jaranó nomás y vámonos. Total, el otro paga. Y está el extraño, que probablemente este extraño es el que presta. Puede ser una persona o puede identificarlo usted como un banco. Entonces, estos tres aquí son estos personajes. Y vea lo que dice aquí Salomón. Hijo mío, le dice, si salieres fiador por tu amigo, o sea, si se te ha ocurrido ir y hacerlo, vea lo que le dice. Si has empeñado tu palabra a un extraño, en ese tiempo era de palabra el asunto. No es como ahora, no, si te voy a pagar porque mi palabra vale. ¿Ya? No, ahora todo con papel escrito, ¿verdad? Pero en este tiempo sí la palabra, cuando usted decía que sí, era sí. Hoy día es sí, no sé. ¿Ya? Lamentablemente. Te has, dice, enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en, en los dichos de tus labios. Entonces, si tú saliste, dice Salomón, y aquí está la advertencia, si sales a garantizar una deuda, y no importa quién sea, porque a veces los papás somos muy buenos para ayudar a los hijos a salir de los problemas que ellos mismos se crean. No escuchamos el consejo de Dios, ¿ya? No escuchamos el consejo de Dios. Es que es mi hijo, ¿y cómo? Bueno, dice, cuidado, no lo hagas. Ten cuidado, dice. Ya que lamentablemente siempre las deudas nos van a amarrar. Porque en el caso de su mejor amigo, ¿ya? Imagínense el hijo, bueno, si no pago yo, paga papá o paga mamá. Así, salvado. Y no es así. Aquí la idea es de que el hijo está tomando esta deuda, está dando su palabra y toma esta palabra y la da y dice, yo voy a pagar si él no paga. O sea, no hay problema, préstale dinero, financia su crédito, que tenga crédito abierto, yo respondo. Error. Porque una de las cosas que usted no sabe es si usted va a poder pagar. Y menos sabe si la otra persona va a poder pagar. Ese es el problema con la deuda. La deuda es como estar jugando con el asunto de que yo puedo determinar, ¿ya? Como economista, que pueda hacer y hacer los cálculos y decir sí me va a ir bien. Sí, puede usted tener todas las proyecciones, pero puede haber una crisis, puede haber una enfermedad, puede haber un problema serio en donde todas esas proyecciones no se van a cumplir. Entonces, vea lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Filemón, ¿ya? En el versículo 18 y 19, acuérdense que tiene solo un capítulo, ahí el apóstol Pablo está asumiendo la responsabilidad de Onésimo, pero no hacia el futuro, sino hacia el pasado. Pero nosotros no, nosotros creemos que sí sabemos el futuro. Y asumimos responsabilidades de cosas que no podemos manejar. Entonces sí, ok, viene alguien y le va a ayudar, ok, yo te pago para atrás. Ahora tú ves qué vas a hacer con lo que viene. Tú debes mirar. Entonces aquí ese es el consejo. Le dice, hey, si te vas a comprometer con otro, trata de quitarte esta carga que te has puesto tú mismo. Tú mismo. Porque si no vas a tener problemas. Dice, tú mismo te has enlazado, tú mismo te has amarrado con las palabras de tu boca. Al prometer pagar a otra persona y ponerse en esta trampa. Entonces hay que tener
cuidado de hacer promesas apresuradas sabiendo que usted puede caer en un error y cometer un error. Entonces le dice, no lo hagas. ¿Qué es lo que debes hacer? Versículo 3. Si lo hiciste, él comienza aquí a decir, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Alguien dijo que la mejor manera de perder un amigo es préstale dinero. La mejor manera de perder un hermano en la fe, préstale dinero. Y va a ocurrir. Aquí le dice ella, haz esto, hijo mío, líbrate. Ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. O sea, entre más pronto quedes libre es mejor. O sea, está y sigue diciendo, ay, en realidad no lo pensé, deshago mi palabra, por favor, dejémoslo hasta aquí, nada más. Eso es lo que le está diciendo, eso es lo que tienes que tratar de lograr. Asegúrate, ve, dice, humíllate si te tienes que humillar. Si te tienes que retractar de lo que dijiste. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. O sea, hasta que hayas deshecho esto. Tienes que poner todo el empeño para hacerlo. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Entonces este es el consejo de Salomón. Si te hiciste, te pillaron volando bajo, ya dije, ay, sí, ya yo lo hago. Entonces Salomón dice, ahora que reaccionaste, hace lo posible por liberarte. Suplica, humíllate para liberarte de esta promesa. Y la idea que humillarse es tirarse al piso, ofrecerse, decir, ay, pégueme, golpéeme por no haber pensado bien. ¿Ya? Y ese es el consejo que él le da. Escápate, dice, como en una gacela. Así como es la gacela hace cualquier cosa para escapar del cazador, le dice, tú mismo haz lo mismo. Tú debes escapar de esta deuda que has adquirido sin ser tu deuda. Porque no es tu deuda. Es la deuda de otro. Diferente ya es mi deuda. No, pero es la deuda de otra persona. O sea, vas a pagar el dinero que le tenía que pagar la otra persona. O sea, no es tuyo. Huye. Como el ave de la mano, dice, del que arma lazos. O sea, cualquier cosa que puedas, hazlo para escaparte. Entonces, vea el sentido de urgencia que le da Salomón a su hijo, para que él escape de esta responsabilidad. Porque usted ahora puede decir, no, todo calza. Los planetas se alinearon y entonces puedo ver la luz y Cope antes me va a dar el dinero. O no sé, o la mutual, ¿ya? O los bancos. El problema es que a veces lo que usted ve ahora no es lo que va a permanecer en el tiempo. Entonces, por más que hoy día estén alineados los planetas, ore. Y no se embarque en algo en la cual después usted se va a arrepentir. Fíjate aquí la advertencia en contra de esto. Hay que tener cuidado. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que no puedo ayudar a alguien, sí lo puedo ayudar. Pero debes tener cuidado. ¿Por qué? Porque a lo mejor puedes estar ayudando a alguien a comprar algo que Dios no quiere que tenga. Y tú lo estás ayudando a hacerlo. Puedes estar apoyando o animando a alguien que está despilfarrando el dinero. O sea, si no tiene dedos para los negocios, va a seguir perdiendo. Y usted va a tener que seguir pagando. Entonces debe tener cuidado. También debe tener cuidado, porque a veces, ¿ya?, esto va a romper, como dije, amistad. Y va a comenzar amargura. Entonces, lo mejor que uno puede hacer, bíblicamente,
Si alguien dice, ¿sabes qué? Quiero pedir un préstamo para esto. Si usted tiene el dinero para ayudarlo, délo. Pero si no lo tiene, no se embarque en eso. No puedo ser tu fiador. No puedo. Te puedo ayudar. Toma, ahí tienes 3 millones. ¿Cuánto necesitas? Déjame a ver si tengo aquí en el menú para pasarte algo. Pero no te conviertas en un fiador. Ahora, lo otro que usted debe tener en cuenta es que si usted va a facilitar ese dinero, tenga en mente de que ese dinero es regalado, no prestado. Te presto. Es como cuando uno es pequeñito le pide al papá, papá, préstame 20,000 pesos, ni trabaja, y ¿cuándo lo va a pagar? ¿Ya? No lo va a pagar. Pero en cambio, si usted tiene, ok, hermano, mire, no te puedo ayudar, aquí tengo 10,000 pesos, toma, es lo que tengo. Tómalo como del Señor, ya. Y no esperes que te lo devuelva. Ese es el punto. Pero no te embarques en algo en lo cual después tú vas a tener que responder por algo, en donde vas a estar pensando en la persona y no pensando bien. Y no orando para que el Señor lo bendiga. ¿Ya? Señor, apriétalo para que pague. ¿Ya? Entonces debe tener en cuenta eso. Entonces fíjese ahora lo que dice aquí. En vez de esto, lo que debe hacer la persona es trabajar. El versículo 6, el trabajo duro. ¿Ya? Hoy día la gente lamentablemente trabaja, ¿ya? Pero hay que tener en consideración que el trabajo fue algo que Dios dio desde el principio. Pero debe haber un balance, debe haber un criterio en cuanto a qué tiempo voy a trabajar. Sí, aquí normalmente en este planeta Tierra son 8 horas, debiera ser 8 horas. Yo sé, usted se va a Suecia y ya son 6. Y ya quieren ya al final ya que sean 4 y después al final yo no sé quién va a trabajar porque. ¿Ya? Pero el punto es que el ejemplo está aquí del trabajo. O sea, el trabajo es parte de nuestra vida. Nunca debemos verlo como una carga. Fíjate, dice a la hormiga o perezoso. La palabra perezoso, según el diccionario, se refiere a alguien que es negligente, alguien que es descuidado de las cosas que está obligado a hacer. Ah, sí, después lo hago. Ah, sí, después lo hago. Dice, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, las hormigas, ni gobernador, ni señor, preparan en el verano su comida y recogen en el tiempo de la siega su mantenimiento. Entonces Salomón le está hablando aquí y le dice a estos perezosos, hombre o mujer, perezosos, ¿ya? Estas personas que deberían aprender de la hormiga, de la forma en cómo está trabajando. Proverbios habla mucho acerca del valor del trabajo y del trabajo duro, pero por buenas razones, por buenas razones. Entonces, a veces la diferencia está entre lograr cosas, entre trabajar y no trabajar. Entonces prefiero no trabajar, ¿cómo me gustaría? Pero entonces no trabajo. Entonces aquí es donde está el consejo, tienes que trabajar. Fíjate la hormiga, ni siquiera la abeja la supera. La hormiga, ¿ya? Ese es increíble, y trabajan y trabajan y trabajan. Ahora, cuando yo no tengo trabajo, eso no quiere decir que Dios no puede proveer. Mateo 6, 25, 29. Tenemos que aprender a depender también de Dios, de su provisión. Y a veces Dios puede permitir esas temporadas en las cuales a lo mejor usted va a ser como un ave del cielo, en donde Dios le va a dar su provisión. Pero eso no quiere decir que no tiene que trabajar. Cuando pueda y cuando tenga trabajo, porque ahora un asunto no es solamente de que allá voy y trabajo en el campo. Aquí
empresas y una serie de cosas y le cuesta conseguir a veces trabajo. Pero también no caer en el punto entonces de caer en pensar que yo soy el que debo proveer. Dios es el que nos da la fuerza y la capacidad para trabajar. Recuerde eso. Y si Él nos da la fuerza y la capacidad para trabajar, Él también tiene la fuerza y la capacidad suficiente para proveer de un trabajo. Y también, si llegara a haber alguna circunstancia en la que pueda haber temporada en que no tenga trabajo, Dios es suficiente para proveer. De manera que usted ni yo a veces pensamos que Dios lo pudiera hacer. Dice que no tiene estas hormigas ni gobernador ni señor. O sea, ellas están ahí. No se les pide que trabajen duro. No hay alguien que está, ya como en esas líneas de producción que usted está mirando y que hay alguien arriba que lo está mirando. ¿Quién está? ¿Quién es lento? ¿Quién se equivoca? No, ellas trabajan. Es parte de su forma. Y lo mismo nosotros debemos aprender a trabajar. Nadie nos debe imponer, sino que debe ser algo que usted y yo debemos hacer. Entonces ahí entre ellas trabajan y no hay jerarquía, y ellas trabajan y trabajan y trabajan y preparan en el verano su comida, ¿ya? Obviamente tienen que hacerlo así porque en el invierno está difícil. Trabajan durante el tiempo de la cosecha y hacen ese trabajo. Ahora, entendiendo el contexto de esto, aquí el contexto no es hacer provisión para el futuro, ¿ya? Porque la gente, ay, tener un montón. No, aquí es el trabajo duro, ese es el contexto aquí. Perezoso, trabaja, ve las hormigas. Entonces, ay, es que tengo que tener un montón de dinero en el banco, entonces no. Aquí el punto es que se debe trabajar. Ese es el punto aquí. Debemos nosotros considerar hacer provisión para el día de mañana, sí, pero el punto es cuando comenzamos a hacer provisión y queremos tener un montón de dinero debajo del colchón, porque va a ser más seguro un día de esto tener el dinero debajo del colchón, ¿ya? Sin confiar en el Señor. Y yo puedo estar tranquilo porque estoy durmiendo como tío Mampato rico, ¿ya? En el dinero, y entonces yo me siento seguro, ¿no? Nuestra seguridad viene del Señor. Entonces, no es que el cristiano debe hacer provisión para todo y todo el tiempo, no. ¿Qué dice Mateo 6:19? ¿Alguien se acuerda? En el mismo contexto está de la provisión, no haga tesoros en la tierra. El Señor lo dijo, no lo dijo ningún discípulo. No, el Señor le dijo, hey, no hagan tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que el tener tesoros nos da seguridad. La hormiga aquí sencillamente está trabajando aquí. ¿En qué contexto ellos están trabajando? Porque la hormiga es de este mundo. Usted y yo como cristianos, ¿de dónde somos? ¿Dónde está nuestra ciudadanía? ¿A dónde debemos hacer tesoros? Es en los cielos. Entonces un cristiano sabio no amontona riquezas en este mundo, sino en el cielo, allá. No construye grandes imperios. Ahora, si alguien lo tiene, bien. Pero si su objetivo va a ser en su vida construir eso, entonces va a perder su propósito. Va a perder su propósito. Y dejamos de depender del Señor y comenzamos a confiar en lo que nosotros tenemos. ¿Qué debemos hacer? Trabaje. Trabaje. Va a llegar un punto en donde usted va a recibir, bueno, esa es la fe. Los que estamos en el sistema de la caja, recibir su pensión. ¿Ya? Esa es la fe. Pero aún así, Dios se encarga de nosotros. No he visto justo desamparado. Entonces, el asunto es si le creemos a Dios o no. Ese es el asunto.
Entonces, ¿qué debemos hacer? Trabajar, sí, trabajar, pero no viva para trabajar, trabaje para vivir. Porque algunos que lo único que hacen es trabajar, trabajar, trabajar y no tienen tiempo para nada. O sea, si no tiene tiempo para su familia, pregúntese usted si va a tener tiempo para Dios, que no lo ve. A su familia supuestamente la ve, aunque sea en fotos, pero la ve. Sabe que existen, porque llega a la casa, se supone que deben estar ahí. Entonces, debe haber un balance, debe haber un balance. Por eso dice perezoso, ¿ya? Y aquí está la advertencia. Ya nos dio el ejemplo de cómo debe ser. Ahora, versículo 9 dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Ves? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? La filosofía de estos perezosos es, sí, es bueno levantarse por la mañana, pero mejor es quedarse en la cama. Esa es la filosofía y es lo que está diciendo él. ¿Hasta cuándo? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Eh, el perezoso es todo lo contrario. No hagas hoy lo que puedes dejar para mañana. Eso es lo que dice él. ¿Para qué lo voy a hacer hoy si lo puedo dejar para mañana? Mañana lo hacemos. Y a veces no necesariamente es parte de la pereza, pero a veces es parte de nuestra cultura. Que siempre estamos, ¿para qué arreglarlo bien si lo podemos hacer a media? Total, mientras funcione está todo bien. Lo amarramos, le ponemos algo y le ponemos un clavo del 4 y ya listo, ahí queda. Y ahí queda. Y comienza eso a ponerse así, se va a caer, se va a caer. No, no, todavía aguanta. ¿Para qué hacerlo bien? Eso es lo que parte de la cultura. Y esto es los perezosos que solamente están pensando en, ay, qué fatiga, qué cansancio. Mejor hubiera venido en mi carro. O como el cartero, para evitar la fatiga, ¿ves? Entonces, ¿hasta cuándo? Así vendrá tu necesidad, dice, como caminante, y tu pobreza como hombre armado. Entonces, ¿quieren dormir? La pregunta es ¿cuánto tiempo? Se olvidan de que hay vida que vivir y trabajo por hacer. Eso es parte. Ahora, acuérdense aquí, él está hablando a su hijo. Y le dice, hey, esto es lo que debes tener en cuenta. Cuidado, no seas como estas personas. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto hay una consecuencia. ¿Ya? Hay una consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Dice que va a venir la necesidad. Y ve a Salomón aquí, hablando acerca de esto. O sea, aquí no está diciendo que no tiene que dormir, no que voy a estar así 24/7. No. Pero el asunto es que a veces duerme demasiado y trabaja muy poco. Ese es el punto. Entonces dice, debes tener esto en cuenta. Entonces es lo que define aquí a esta persona, porque si no va a venir como caminante, dice, tu necesidad. ¿Qué viene? Lo que algunos llaman la pobreza, la necesidad, comienza ahí. ¿Por qué? Porque le gusta postergar, postergar, postergar. Entonces le dice, hey, ten cuidado, este es el consejo. No te endeudes, no seas fiador, trabaja duro. Aconsejale a ese que trabaje duro. Si necesitas trabajar y ahorrar para comprar, bien, pero que trabaje duro. Pero si no, quiere que sea todo fácil, aquí estoy yo, tienes que ayudarme porque soy yo, no voy a trabajar. Nosotros como iglesia tenemos que tener eso en cuenta cuando ayudamos. ¿Por qué? Porque a veces podemos estar malcriando, malcriando. Entonces aquí dice el consejo, trabaja bien, trabaja y descansa en que el Señor va a traer la provisión necesaria. Hay 14 proverbios que están relacionados con la ociosidad aquí en este libro.
en los cuales están incluida la ociosidad con la pobreza y el final amargo de estas personas. ¿Ya? A veces la gente perezosa está esperando que le caiga el dinero, nunca va a ocurrir. ¿Ya? Nunca va a ocurrir. Entonces tiene que trabajar, dice que viene como hombre armado, o sea, irresistible. Y como tú no has trabajado, no estás preparado para oponerte a esto. Entonces, ¿qué debe hacer? Trabaje. No se endeude, no sea perezoso y trabaje. Y agradezca a Dios por el trabajo que tiene. Cada vez que hablas mal del trabajo, estás hablando mal de Dios en el que estás. Agradece a Dios. Agradece a Dios por lo que tienes. Si comida y abrigo, dice Pablo, agradecido, contentamiento. Eso es parte de nuestra vida como cristianos. Ahora, versículo 12. El hombre malvado. A veces nosotros tenemos ideas de qué puede ser un hombre malvado. Y usted y yo podemos tener ideas diferentes. Lo mejor es que la Biblia hable de qué es un hombre malvado. Cómo lo define la Biblia, no cómo lo definimos nosotros. O cómo lo define la sociedad. Sino cómo lo define la Biblia. Entonces dice el hombre malvado, el hombre depravado. Aquí habla tanto de impiedad como de algo de una persona que es inútil, inutilidad. De esto habla aquí, este depravado. Es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies. Es interesante. Que hace señas con los dedos. Y hay muchos que andan, ¿ya? Haciendo perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Vea la descripción que está haciendo de un hombre malvado. Siembra la discordia. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Entonces habla de este hombre inútil y malvado. Y fíjate, estas características están ahí relacionadas y se combinan. La principal tiene que ver con su boca. Tiene que ver con su cuerpo, pero especial habla aquí de su boca. Habla perversidad de su boca, es lo que dice aquí. Ese es el énfasis. De una persona corrupta, de una persona que habla corrupción. Que lo único que piensa es perversión y eso es lo que sale de su boca. Es una persona que no habla directamente, sino que es una persona que no es honesto, no es correcto. Y lo que habla, lo habla por atrás y es perverso. Es su boca. Guiña los ojos. Fíjate, ojos, pies, dedos. O sea, este es el carácter de estas personas. Totalmente torcidos, deshonestos, completos. Y estas personas lo único que traen es mal. No traen nada bueno. Por eso Salomón dice aquí, su calamidad vendrá de repente, el juicio de Dios va a venir. No dice directamente que aquí es el juicio de Dios, pero está implícito. Entonces las personas que viven de esta manera, hablando mal, pensando mal, lo único que van a lograr es sencillamente juicio de Dios. Aquellos que producen discordia. Entonces vea, usted debe mirar, si una persona que usted está ahí compartiendo o con la que está a lo mejor viviendo y esta persona está ahí hablando solamente cosas malvadas y lo único que piensa es mal y siembra discordia y hay pura división entre ellos, entonces debe tener cuidado. Debe tener cuidado. Ahora, 7 cosas el Señor odia. No dicen, ay, el Señor no odia, sí, vea. Versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová. Estas son las que le producen malestar o desagrado, esa es la idea. Y estas deben ser también las que nos deben producir malestar y desagrado a nosotros.
como creyente. Y aún 7 abomina su alma. Y como dije, no quiere decir que estas son las únicas, pero que hay una lista de estas que nos menciona. 6 y la séptima es como el resultado de las 6, que es lo que va a producir. Y la primera en la lista, la número 1, ¿ya? Es los ojos altivos, la lengua mentirosa, ¿ya? Las manos derramadoras de sangre, corazón que maquina pensamientos inicuos, pies, fíjense, presurosos para correr al mal, testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces aquí está esta lista, que para el Señor, Él las odia, las detesta, el Señor las aborrece, se desagrada de esto. Es como diría un número completo. El último aquí que dice el que siembra la discordia entre hermanos. Ese es el resultado de todas las anteriores. Y debemos tener cuidado en eso. Y mirar cada una de ellas, fíjense. Salomón las pone muy claras. El orgullo es lo primero. Los ojos, dice aquí, altivos. Ese es el número 1. Esa persona que piensa que es mejor que todos los demás y se cree más, en el caso de nosotros, más santo, más espiritual. ¿Ya? Ese orgullo espiritual que a veces tenemos. Bueno, eso es algo que al Señor no le gusta. No le gusta en ninguna esfera, ni en la iglesia ni fuera de la iglesia. El orgullo y mirar a la gente. ¿Y usted qué me viene a decir a mí? Y yo ya estudié en Harvard. Usted no me tiene nada que decir. Y te miran así como, ¿ya? Como que si fueran grandes. ¿Ya? Pero no, dice que este es lo primero aquí. Una persona orgullosa, de ojos altivos, es una persona que lo que quiere es llamar la atención. O sea, quiere ser el centro de atención en todo. O sea, siempre quiere resaltar. Si va, por ejemplo, a una iglesia donde bauticen niños, le gustaría ser el niño que están bautizando. ¿No? O si va a un matrimonio, le gustaría ser la novia para pasar. O sea, siempre quiere llamar la atención. Si va a un velorio, le gustaría ser el muerto para que todos lo vieran. Siempre le llama la atención. Este es el orgullo. Quiere que todos, va a hablar. Y el Señor dice, cuidado con esto. El problema del orgullo es algo que lamentablemente a veces lo disfrazamos de humildad. Y es orgullo. Es que yo. No, debemos tener cuidado. Examina al Señor nuestro corazón, dice. Examinan. Entonces, primero, orgullo. Luego habla de la lengua mentirosa. De la lengua que fue creada para glorificar a Dios, aquí se convierte en una lengua que lo único que hace es hablar mentira. O sea, mentir es pervertir el propósito por el cual Dios nos dio la lengua. O sea, nunca hay condiciones en las cuales uno diga, voy a mentir, una mentira blanca. Dígale que ya voy llegando. No ha salido, no mienta. ¿Ya? ¿Dios miente? No. Entonces él abomina la mentira. ¿Debemos mentir nosotros? No. La tercera habla de las personas que derraman sangre inocente. Habla de aquellas personas que quitan la vida a otros. ¿Ya? A aquellos que son inocentes. Por esta razón se instituyó la pena capital para este tipo de personas, para ellos. Hoy día no es algo que uno pueda decir, wow, se cumple, ¿no? Hoy día tienen más derechos los delincuentes que los ciudadanos honestos. Y cada día nos encerramos más, ¿sí o no?
más rejas, más cámaras, más guardias, más esto, más aquello. Y si alguien toma la vida de un delincuente, olvídese. Entonces dice, hey, hay estas personas, Dios detesta a estas personas, a los que matan al inocente y derraman sangre inocente. Y esto es lo que refleja la razón por la cual Dios estableció la pena de muerte, para que la sangre del inocente que está manchando la tierra sea limpiada con el derramamiento de la sangre del culpable. Eso es algo que Dios estableció aquí. Ahora vean cómo va la espiral descendente. Va primero con estos ojos ya altivos, lenguas mentirosas, que llevan después al asesinato. Y sigue. Número 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. O sea, gente que está completamente centrada en planear maldad. Maldad y maldad. Y lo planea y está ahí. Vea lo que dijo el Señor en Marcos 7:21. Aquí están algunas de estas maquinaciones. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Pensamientos inicuos. De ahí es donde salen. Entonces, para poder evitar esto, ¿qué tienes que pensar? Bueno, deja de pensar lo malo y comienza a pensar lo bueno. Filipenses 4:8. En esto pensar. Y yo creo que la mejor manera de poder llenarnos de eso es con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, no con otra cosa. Número 5, los pies que corren para hacer el mal. Fíjate, no solamente esta gente que maquina pensamientos inicuos, sino también el Señor aborrece a aquellos que realizan estos pensamientos inicuos. O sea, a lo mejor puede ser el mismo o a lo mejor puede haber otro. Acuérdense, en Romanos 1, el apóstol Pablo da una descripción ahí de aquellas cosas que el hombre que rechaza a Dios, que es entregado a su conciencia dura, por la dureza de su corazón, comience a realizar. Y dice, y comienza a nombrar una serie de situaciones, pero también dice, y también aquellos que se agradan de esto, aquellos que dicen, wow, son parte de esto, a lo mejor no están haciendo lo que ellos hacen, pero se están agradando de eso. Entonces hay personas que están pensando, hay otros que lo hacen y hay otros que se agradan de eso, wow. ¿Por qué usted cree que Hollywood gana tanto dinero? Y es porque hay gente que quiere ver eso, que quiere ver eso. Entonces, hay gente que corre siempre al mal, hay aquellos que maquinan y están estos que siempre van hacia el mal. Luego están los testigos falsos y la referencia aquí es ante un juez. Aquellos que no están diciendo la verdad. Y Dios odia eso. Que levantan falso testimonio en un tribunal en contra de alguien inocente para solamente producir daño. Y por último dice, estos que siembran discordia entre los hermanos. O sea, Dios aborrece la división, la discordia entre los hombres. Dios trae unidad, no división. ¿Cuándo se comienza a provocar división? Cuando alguien comienza a levantar con su boca chismes y comienza a generar rumores y comienza a poner a hermanos en la fe unos contra otros. Y pronto usted va a ver discordia. El resultado de los anteriores va a producir esto. 6 cosas, pero una dice, aún 7 es la que odia. Vea lo que el Señor considera aquí como que no le gusta, es la división.
Y tiene que ver con estas personas que traen problemas en el cuerpo. Para nosotros ahora, como cristianos. Personas que traen división en la familia. Personas que traen división en la cuadra, en la calle donde usted vive. Personas que traen división en la iglesia. A estas personas el Señor le dice, no me agradan estas personas. No me simpatizan. Y Él dice, debe tener usted esto en cuenta. O sea, si queremos agradar a Dios, ya sabemos que lo desagrada. Entonces no hagamos lo que desagrada y hagamos lo que al Señor le agrada. Vean lo que dice Pablo en Romanos. Vamos a terminar aquí. Romanos, vamos a ver un par de pasajes en Romanos. En Romanos capítulo 16, versículo 17 y 18. Aquí hay algo que es interesante porque debemos nosotros tener claro en no confundir, ¿ya?, principios con prejuicios. A veces yo provoco división por prejuicios y no por principios bíblicos. Entonces vea lo que dice Pablo aquí. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Pablo les da la orden ahí a los líderes de la iglesia en Roma. Ojo, ¿con quiénes? Con los que causan divisiones. Y no solo divisiones, y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, que os dice, y que os apartéis de ellos. ¿Verdad lo que dice? O sea, no es menor. ¿Por qué? Porque el Señor aborrece eso. Pablo lo tenía muy claro. También nosotros. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces hay que tener en cuenta esto aquí. O sea, tenemos principios bíblicos claros, de acuerdo a lo que nosotros creemos. Usted como cristiano y nosotros como iglesia tenemos principios y doctrinas a las cuales nosotros creemos. Pero también hay ciertas cosas que son prejuicios que la gente tiene. Y que eso es lo que a veces confunde, que es lo que debe defender. Y no el principio, no la doctrina. Entonces defiende su prejuicio. Ah, yo no hago esto porque esto a mí no me agrada. ¿Qué importa? ¿Como qué cosas, por ejemplo? Bueno, a lo mejor a mí me gusta usar el pelo largo. Ah, no, el hombre no puede usar el pelo largo. Yo usé alguna vez el pelo largo, aunque no lo crean. Sí. Ah, es que no se debe vestir así, o no debe hacer esto, no debe hacer aquello. Prejuicios. Entonces, vea el pastor cómo se viste, y comienza a quedar. Un divisionista es uno que es hereje. ¿Qué hace un hereje? Comienza a tomar gente para sí. Es lo que comienza a hacer. Eso es lo que hace. Y ahí es donde debe tener en cuenta. Y Pablo dice, ojo con estas personas que causan división por cosas que no son esenciales. Porque fíjate, aquí lo deja claro, dice, ¿a causa de qué? A causa de la doctrina que vosotros habéis aprendido. O sea, ustedes tienen la doctrina bien. Si alguien viene en contra de la doctrina, entonces está bien, usted la defiende. Pero si es un asunto de opinión, de un prejuicio, que yo no como cerdo, por decir algo, entonces no tiene justificación, no se crea mejor que otro porque usted tiene ese prejuicio y no comienza a juntar a todos los que no comen cerdo, ¿ya? Porque en Navidad, ¿qué va a hacer? Hay problema, serio. Entonces, hay que tener en cuenta esto. O sea, una persona que divide es una persona que lo único que quiere hacer es lograr sus propios fines. Y sus fines generalmente son egoístas. Generalmente son egoístas. Yo.
ay, mi palabra prevaleció. No, la que tiene que prevalecer es la palabra de Dios. Si usted tiene una opinión, qué bueno, yo puedo tener muchas opiniones, pero siempre debe prevalecer sobre mi opinión lo que dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios no dice nada, libertad, amor, punto. Vea lo que dice en Romanos, ahora pero en el capítulo 6, Romanos 6. Porque si ustedes se fijaron, ojos, manos, pies, lengua, pensamiento. Bueno, vea lo que dice Pablo aquí, en versículo 13 de Romanos 6. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cómo debemos nosotros presentar nuestros cuerpos? Dice, como instrumentos de justicia, nuestros miembros a Dios para la obra de la justicia y no para el pecado. No para el pecado. Entonces debemos tener esto en cuenta. Entonces aquí Salomón le da este consejo, que es un consejo que también para nosotros. Entonces si usted tiene interés de agradar a Dios, entonces aquí ya sabe, ¿quién es el que agrada a Dios? El que deja el orgullo. ¿Quién es el que agrada a Dios? El que deja la mentira. ¿Quién es el que agrada a Dios? El que deja el maltrato físico. ¿Quién es el que agrada a Dios? El que deja la maquinación de lo malo. ¿Quién es el que agrada a Dios? El que deja sus pies, ya para que no vayan a correr hacia el mal. Que no permite que sus pies corran al mal. ¿Qué agrada a Dios? El que no da testimonio falso, sino un testimonio verdadero en los tribunales. ¿Qué agrada a Dios? El que deja de fomentar la división y la disputa. Eso es lo que agrada a Dios. 7 es número completo en la Biblia. Y esta es la idea aquí. Entonces, como cristianos necesitamos mirar esto. Ojo con las deudas. Usted no sabe el futuro. Sí, yo sé el futuro, que un día voy a estar con el Señor en el cielo. Pero de ahí, ¿qué va a pasar hasta que llegue ese día? Yo no sé. ¿Se va a caer la bolsa? ¿Va a subir el petróleo? No sabemos. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir? ¿Voy a perder trabajo? ¿Voy a tener trabajo? ¿Voy a ganar? No lo sabemos. Entonces debemos tener en cuenta, menos salga de fiador de alguien. No lo haga. No sea perezoso. Trabaje. Y no solamente trabaje, como dirían, para usted, sino trabaje para el reino. No sea perezoso en trabajar para el reino. ¿Por qué sí el esfuerzo máximo en lo mío y no en lo del reino de Dios? ¿Por qué puedo trabajar 30 horas sin parar? Pero en la otra no. El Señor sabe. Nos gusta decir que el Señor sabe. Le ponemos el apellido sabe. Al Señor. Bienaventurado el siervo cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. O sea, no perezoso. Obrando, actuando, trabajando, sirviendo para el reino de Dios. Y cuídese. ¿Ya? Identifique a aquellas personas que son malos. Véalos, ahí están. Y usted ya sabe lo que a Dios no le agrada. ¿Qué debemos hacer si no le agrada esto al Señor? Y si hay algo de eso ahí en mí, arrepentirnos. Arrepentirnos. Entregarnos a Dios y pedirle perdón. Que el Señor nos perdone. Que nos ayude a poder vivir una vida que le agrada a Él. Entonces, ¿qué es lo que le agrada a Dios? Lea la Biblia. Ahí está. No sea usted el policía de lo que agrada a Dios. No, lea la Biblia. No, no, eso no agrada. La Biblia. ¿Qué dice? La Biblia. ¿Qué dice la Biblia dentro del contexto en el que está el pasaje que usted me está citando? O sea, que también es importante. Y ahí vamos a poder vivir. Y hay cosas que derechamente no agradan a Dios. No agradan a Dios.
Una de las cosas que al Señor no le agrada es que transformen su iglesia, ¿ya?, en cueva de ladrones. Que transformen su iglesia, ¿ya?, en algo que no es para la cual la diseñó Él. ¿Se acuerda? Dio vuelta a las mesas. Y no es porque estaba contento. Ay, qué bueno, voy a ir tirando las mesas por ahí para que sepan qué se siente. No, dice que el celo de su casa lo consumió. Entonces es lo mismo. Debemos tener en cuenta eso. Hay cosas que no vamos a hacer, por más que la gente insista, no vamos a hacer. Y si yo me rindo a la gente, entonces yo debo dejar de ser siervo del Señor. ¿Por qué? Porque si escucho lo que la gente quiere, ¿ya?, y agrado a la gente, voy a dejar de agradar a Dios. ¿Y a quién debemos agradar? Es a Dios. La gente puede pedir. La gente pidió, danos rey, vean. ¿Se acuerdan? Y ahí terminaron. Entonces, siempre debemos centrarnos en lo que Dios dice en su palabra. Y aquí ya tenemos un modelo. Entonces usted puede decir, bueno, orgullo. ¿Cuál es el primer pecado? ¿Por qué cayó Satanás del cielo? Orgullo, de ahí parte, ese es el avance, de ahí parte todo lo demás. El orgullo. Cuando Satanás dice, uy, soy precioso, rechaza, dijo él, ¿ya?, y subiré a ese lugar y le quitaré el trono. Cuando se halló en ti maldad, dice, o sea, en el momento en que él lo pensó, pum, te fuiste. Y de ahí después lo mismo. De ahí en adelante sigue. 3 características que usted puede leer en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Esas 3 características, ¿ya?, en donde Satanás nos ataca con el orgullo. Y debemos tener cuidado en eso, como cristianos. No importa los años que usted lleve como cristiano, usted puede caer igual que cualquiera. Imagínese Pedro al lado de Jesús 3 años y medio, lo tocó, comió con él. Lo negó 3 veces. ¿Se arrepintió? Sí, gloria a Dios por eso. Ahí está el perdón y la gracia de Dios. Entonces, oremos. Y si hay algo por qué arrepentirnos, arrepienta. Porque es tiempo. Oramos, Señor, gracias te damos por tu amor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder vivir, Señor, nuestras vidas en obediencia a ti y a tu palabra, Señor. Si hay algo en nosotros, Señor, en nuestro corazón, te pedimos, Señor, que tú nos muestres, que tú, Señor, nos hables a nuestra vida. Y si lo has hecho, Señor, te pedimos que nos perdones. Oramos, Padre, para que tu gracia, Señor, tu amor, llene nuestras vidas y nos arrepintamos, Señor. Sea orgullo, Señor, sea ese deseo de ser el centro, sea, Señor, ese deseo de tener el control sobre la gente. Orgullo, Señor, división, malas palabras, Señor, pensamientos malvados en nuestra mente a veces. Te pedimos, Señor, que nos perdones. Te pedimos, Señor, que nos guardes, que nos ayudes a vivir en obediencia a ti y a rechazar lo que tú rechazas, Señor. Que nada de lo que te desagrada a ti nos agrada a nosotros, Señor. Que nada, Señor, de lo que te desagrada a ti, pensemos, Señor, que nosotros lo podemos tener, creyendo que no nos hará daño, Señor. Pedimos, Señor, que nos perdones, que nos ayudes a vivir vidas íntegras, siguiéndote a ti, tu palabra, y obedeciéndote en todo, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que nos cuides al volver a nuestros hogares, Señor. Que tú continúes el trabajo, Señor, esa obra que has comenzado en nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Los anuncios.